Vamos a comentar pues cómo se usan pues estas herramientas avanzadas de modelado y simulación computacional de incendio para su empleo pues en soluciones de protección contra incendios. Vamos a poner un ejemplo pues de una gran edificación, una estación pues intermodal de transporte, y cómo también pues hay que tener mucho cuidado con el empleo de estas herramientas, porque si no se conocen pues en profundidad pues todas sus potencialidades, todos los elementos pues que están presentes pues dentro de la herramienta, los diferentes parámetros, entonces pues se puede llegar pues a hacer asunciones, a introducir pues parámetros que, como veremos, pues pueden llegar pues a dar pues un error pues bastante importante en los cálculos. Todo eso pues lo veremos pues en unos apartados que son los que aparecen en la parte inferior de la diapositiva. Pues inicialmente pues veremos una pequeña introducción a lo que es un modelo computacional. Luego pues nos centraremos en también de forma pues muy general pues qué es FDS, Fire Dynamic Simulator, que es un modelo pues de incendios desarrollado por el NIST en los Estados Unidos y que a nivel internacional pues es el más empleado en la actualidad pues para todo tipo de estudios pues relacionados con la seguridad contra incendios. Aplicaremos este modelo a un ejemplo pues que veremos dos escenarios pues diferentes de una estación intermodal. Haremos pues un caso sencillo pues de un atrio y un caso pues donde nos encontramos pues con la fuente del incendio en la zona de restauración pues de esta estación intermodal. Después, como he comentado, pues veremos pues los errores debidos al modelado. Básicamente nos vamos a centrar en uno en concreto, porque esto sería pues un tema no solamente para un webinar como el presente, sino pues incluso pues para una tesis doctoral, pues por ejemplo la que yo hice, donde me refería pues a diferentes clases de errores y estaban pues analizados pues todos en profundidad. Aquí solamente vamos a ver la afección de un parámetro del modelo de turbulencia en lo que son los resultados de la simulación. Bueno, luego vamos a presentar el curso de experto universitario y de especialista en modelado y simulación computacional de la seguridad y el de especialista en seguridad contra incendios. Y bueno, luego, como he comentado, abriremos pues el turno de preguntas. Bueno, el modelado y simulación computacional pues ha dado un papel pues muy importante pues en los últimos años, debido pues sobre todo pues al avance pues en la investigación, en todo lo que son los desarrollos pues, matemáticos, los desarrollos computacionales. Esto pues hace años que se conocían pues todas las ecuaciones o parte de las ecuaciones que están incluidas en estos modelos, pero hace decenas de años pues no se podían pues solucionar pues muchas de ellas, no pues con la holgura pues que podemos ahora pues con estas herramientas de cómputo que son los ordenadores. Incluso pues hoy en día pues muchas de esas ecuaciones, pues por ejemplo las ecuaciones de Navier-Stokes, el modelo pues que vamos a ver pues emplea pues una serie de simplificaciones pues para su solución pues en el caso de bajo un número de match, por ejemplo. ¿Por qué? Porque si incluso así, pues muchas veces los escenarios, la simulación de ese escenario, pues nos vamos a días, semanas, incluso meses, la solución completa de esas ecuaciones pues sería pues inviable. Entonces, el modelado y simulación computacional de incendios, ¿qué es lo que ha permitido? Pues con todas estas herramientas ha permitido pues analizar un enorme número de escenarios, teniendo pues una geometría, una edificación que queremos analizar. Estas herramientas nos permiten hacer simulaciones en diferentes puntos que consideremos de interés y a partir de ahí pues ver si esas soluciones de seguridad contra incendios pues que hemos implementado pues son correctas o no, o si pues con ese incendio pues que hemos estado analizando pues en ese escenario esa solución pues no es válida. Nos permiten adentrarnos en los fenómenos físico-químicos pues del incendio, pues a través pues de sus algoritmos se pueden pues modificar, se pueden mejorar a través pues de como digo, pues todos estos equipos de cómputo. Esto nos permite pues incluso pues hacer análisis pues empleando estas herramientas, por ejemplo, pues el modelo que vamos a ver FDS junto con algoritmos genéticos pues para mediante métodos de optimización pues poder analizar pues cómo se podría mejorar el comportamiento al fuego de un material concreto que estemos analizando.
Todo eso se puede hacer gracias a este tipo de herramientas de simulación computacional de incendios. Y bueno, y también nos permiten pues valorar los efectos pues de la combustión de diferentes combustibles, los efectos medioambientales, podemos analizar pues tanto el transporte como la generación pues de diferentes especies tóxicas, ver cómo pues van a evolucionar pues en el ambiente, si esa evolución en el ambiente pues puede ser perjudicial pues para las personas o para el medio ambiente también. Todo eso pues también se puede analizar. Bueno, aquí estamos viendo en esta diapositiva diferentes modelos, hoy en día pues existen cientos de modelos, se pueden diferenciar diferentes clases, pues podemos definir los modelos de zona. Modelos de zona básicamente dividen el recinto que tenemos pues en una zona superior de gases calientes, donde toda esa zona superior tiene las mismas propiedades, y una zona inferior de gases fríos, donde también tenemos las mismas propiedades, es decir, tenemos dos temperaturas en función del tiempo, una en la zona superior, otra en la zona inferior, y tenemos una interfase de separación. Estos modelos son modelos sencillos, son los modelos pues que, como quien dice, iniciaron pues todo este proceso de modelos de simulación computacional de incendio. Bueno, previos están los modelos analíticos, pero estos son los que continuaron. Y bueno, hoy en día muchas veces se siguen empleando porque los tiempos de simulación pues son muy cortos comparados con los siguientes, que son los modelos de campo. Y bueno, para una primera aproximación de los resultados, pues muchas veces pues, es interesante, ¿no? Pues para saber de forma rápida si nuestra solución pues, va a funcionar o no. Los modelos de campo son modelos basados en CFD. Aquí ya no tenemos solamente dos zonas, una zona inferior y una zona superior, sino que tenemos diferentes celdas donde pues en esas celdas, en cada una de esas celdas, pues podemos calcular pues, los parámetros de interés. Vamos a tener pues tanta precisión, tanta resolución pues como celdas tengamos pues en nuestro recinto. Contra más pequeña sea la celda, la solución pues va a ser más cercana a la realidad, pero también el tiempo de cómputo se va a disparar. Entonces tenemos que tener una relación de compromiso entre uno y otro. Tenemos modelos de evacuación, modelos pues por ejemplo para analizar la resistencia pues de diferentes elementos estructurales. Me están comentando en el chat que han perdido el audio, no sé si ya se ha recuperado. Vale, perfecto. Bueno, continuamos entonces. Bueno, básicamente, luego tenemos otro tipo de modelos de respuesta de los detectores, modelos pues donde podemos analizar, pues por ejemplo, tiempos de rotura de cristales, a partir de ahí pues poder emplear esos resultados pues dentro de los otros modelos computacionales pues de campo, que son los que habitualmente pues empleamos. Y por ejemplo, pues en ese modelo donde tenemos una habitación, queremos introducir pues un tiempo de rotura, una temperatura de rotura de un cristal en función de la evolución del incendio, pues podemos calcular primero pues con un modelo sencillo donde solamente pues analice ese elemento de cristal y luego introducir esos datos pues en nuestro modelo de campo, de tal forma de que cuando vaya evolucionando el incendio pues se pueda pues romper ese elemento pues cuando se alcancen pues las condiciones pues que hacen pues que se produzca su rotura, ¿no? Bueno, vamos a un modelo de campo, ya digo que es el más empleado internacionalmente pues en el campo de la seguridad contra incendio, que es el modelo Fire Dynamic Simulator, FDS. Es un modelo, pues como comenta pues en la diapositiva, basado en Fortran 90 y lo que hace es resolver las ecuaciones CFD, las ecuaciones de dinámica del incendio, dinámica de fluidos, perdón, pero este modelo es apropiado pues para incendios pues con bajo número de match, es decir, pues por ejemplo, es válido pues para incendios, pero no lo podemos emplear para explosiones.
Esa limitación, pues básicamente, pues lo que comentaba antes, como las ecuaciones de Navier-Stokes, pues son imposibles de resolver, pues de forma total, pues hay que hacer una serie de asunciones en función de nuestros intereses, y en este modelo pues se ha introducido pues esta limitación de bajo número de match a la hora de resolver pues, esas ecuaciones. Luego tiene un postvisualizador que se denomina SmartView, y que es un programa pues, que genera imágenes y animaciones de los resultados obtenidos pues, por FDS. Bueno, aquí aparecen las diferentes versiones. La primera versión surgió en el año 2000 y actualmente estamos en la versión de FDS 6, pues que en el 2013 pues, se lanzó la primera versión de este FDS 6, ¿no? Ahora mismo estamos en la 6.5, si no recuerdo mal. Bueno, los usos de este modelo, pues básicamente este modelo pues, fue desarrollado en su inicio pues, para resolver problemas prácticos de ingeniería. Pues, por ejemplo, aquí tenemos un estudio pues, que hicimos dentro del grupo GIDAI pues, en colaboración con la Universidad de Edimburgo y, bueno, y otras entidades del estudio del incendio que se produjo en la Torre Windsor en Madrid en el año 2005, donde aquí podemos ver pues, la evolución del incendio pues, en un cierto instante de tiempo para el caso de un incendio inicial pues, producido pues, en una de las oficinas, que es donde se produjo el incendio. Vemos pues, cómo fue la evolución, y con eso pues, podemos calcular la carga de fuego total, podemos calcular la afectación en los elementos estructurales, y todos esos datos de cargas térmicas en los elementos estructurales luego se pasaron a un programa de elementos finitos donde se calculó pues, qué es lo que había pasado, cómo esa simulación pues, podía representar lo que en la realidad pues, había pasado pues, dentro del edificio. Es decir, pues no solamente es válido pues, para análisis de soluciones pues, que se van a incorporar a un edificio, sino pues, para esto que es, por ejemplo, un análisis forense. Y bueno, y luego también nos permite hacer análisis más básicos. Análisis, pues, por ejemplo, como una herramienta pues, para analizar, pues, por ejemplo, un pool fire, o para analizar pues, una llama. Es decir, podemos desde incendios grandes edificaciones, a ir a entornos pues, más pequeños, pues ya digo, como por ejemplo pues una llama. Bueno, básicamente, ¿qué es lo que se modela dentro de FDS? Estos son los principales fenómenos. Pues se modela pues, del transporte de calor, combustión, y los productos de la combustión, pues por causa de un incendio, de una fuente inicial de incendio, pues que puede propagarse pues, a otros elementos, transferencia de calor por radiación, por convección y por conducción dentro del sólido, la pirólisis que se produce pues, dentro de ese material sólido, y por lo tanto pues con la pirólisis también se puede realizar análisis, no solamente a gran escala, sino analizar únicamente ese material y ver su comportamiento y sus posibles mejoras. Crecimiento del incendio y propagación de llamas, activación de sprinkler, de rociadores, detectores de humo y de calor, supresión pues, del incendio pues, por sistemas de sprinkler y sprays. Estos son los principales fenómenos pues, que son modelados, pero el modelo pues, es muy flexible y nos permite pues, hacer gran cantidad de aplicaciones, incluso pues, incorporar, pues, por ejemplo, sistemas de aire acondicionados pues, dentro del análisis, como pues, esos gases pues, se van a incluir por ahí. Podemos definir, pues, por ejemplo, en un atrio, pues, sistemas de extracción natural, de extracción forzada. Bueno, nos da una gran flexibilidad pues, a la hora de analizar pues, diferentes fenómenos relacionados con la seguridad contra el incendio, de la combustión y del incendio. Bueno, estos son algunos de los parámetros que nos puede proporcionar pues, como datos de salida del modelo. Pues tenemos tres grandes grupos: parámetros de fase gas, parámetros de las superficies sólidas y unos parámetros globales. Dentro de fase gas, bueno, tenemos decenas, aquí están solamente los principales. Podemos medir pues, la temperatura, pues, por ejemplo, en diferentes puntos, velocidades, concentración de especies, CO, CO2, N2, vapor de agua, oxígeno,
concentración de humo, niveles de visibilidad, presiones, velocidad de cesión de calor por unidad de volumen, fracción de mezcla aire-combustible. Bueno, hay, ya digo, una cantidad pues inmensa, y en función pues de lo que se esté analizando pues se pondrán pues como datos de salida pues unos u otros. Tenemos superficies sólidas, esto es pues por ejemplo para los elementos estructurales pues poder medir pues la temperatura en su superficie o en el interior de ese elemento a diferentes profundidades, el flujo de calor por radiación y por convección pues que está incidiendo sobre esa superficie, velocidad de combustión, si ese elemento pues es un elemento sólido pero que está combustionando. Por ejemplo, se pueden medir pues la masa de gotas de agua pues por unidad de área pues que está cayendo sobre ese elemento debido pues a la activación pues de un sistema de protección activa. Y bueno, por ejemplo, una serie de parámetros globales, pues por ejemplo la velocidad de cesión de calor, el HRR global, pues los tiempos de activación de sprinkler, de detectores de calor, de detectores de humo, los flujos de masa y energía pues a través de las aperturas. Ya digo que estos son los principales, pero si alguno está interesado en la propia guía manual de FDS, pues ahí aparece unas tablas pues con decenas de parámetros pues que pueden ser incorporados. Bueno, básicamente este modelo, como ya digo, es un modelo basado en CFD, resuelve las ecuaciones de Navier-Stokes para bajo número de Mach. Bueno, para el modelo de turbulencia se puede usar DNS, es decir, resolver todos los remolinos, pero esto pues prácticamente solamente se usa pues para casos muy concretos y pues casos, pues por ejemplo, de un análisis de una llama, porque para escenarios pues mayores sería inviable, el tamaño Z tendría que ser demasiado pequeño y los tiempos de cómputo se dispararían, y se emplean pues unos modelos LES de simulación de grandes remolinos pues para el resto de los casos. Ya digo pues que en función del tamaño de rejilla, es decir, del tamaño del escenario, pues se seleccionará uno u otro, pero en el 90-95% de los casos pues se emplea pues el modelo LES. El modelo DNS ya digo que es pues más para estudios estudios de elementos pues muy concretos, de llamas, de casos muy concretos que sobre todo pues son casos de investigación más que casos ingenieriles. Bueno, luego pues modelo de combustión, se puede modelar directamente la difusión de combustible y oxígeno, pero también eso solamente si se emplea el modelo de turbulencia DNS, y normalmente se emplea pues un modelo de fracción de mezcla. Bueno, la rejilla empleada pues por FDS es una rejilla rectilínea, como esta que aparece en esta imagen. No emplea otro tipo de rejillas pues como otros modelos CFD, donde pues podemos ajustar la rejilla en función de la zona pues, que estemos analizando. En el caso de FDS no. En el caso de FDS prácticamente, salvo casos muy excepcionales, podríamos decir pues que el tamaño de celda es el mismo en todo el dominio computacional. Aún así, se puede jugar con esos tamaños y crear geometrías, pues como por ejemplo estas que se ven en esta imagen. Bueno, los ficheros, pues que el fichero de entrada de FDS es un fichero de texto, pero luego existen pues herramientas que nos permiten pues trabajar de una forma pues más visual, pues por ejemplo este que aparece aquí, que es Pyrosim, que a través de este modelo pues se pueden crear geometrías de una forma pues más sencilla. Bueno, aquí tenemos el caso de aplicación pues que vamos a ver pues para ver cómo funciona, aunque pues la versatilidad pues de estos modelos pues para casos pues por ejemplo de ya digo una estación pues de intermodal pues donde encontramos pues comercios, aparcamientos pues, bajo rasante, restaurantes, hotel, salas de cines, espacios de uso ferroviario. Este es un gran complejo donde tenemos pues de todo. Y con este modelo pues se puede analizar pues el edificio y plantear pues mejoras dentro de las soluciones de seguridad contra el incendio o incluso optimizar pues las existentes. Perdón. Bueno, este edificio es un edificio real pues con una superficie bruta alquilable de 45.000 metros cuadrados, más de 45.000, por lo que veis
pues es un edificio bastante grande, con un número de viajeros anuales en el año 2007 de más de 1,5 millones y un número total de visitantes pues por los cines, comercios y otro tipo de recintos pues que hay, incluso pues boleras, un número de visitantes totales que no son viajeros sino que son visitantes pues a este tipo de recintos de más de 13 millones de personas. Bueno, aquí vemos una serie de imágenes pues de la estación, de la zona pues de los andenes, del atrio, la zona de comidas, una zona de parking, bueno, una serie de imágenes pues del edificio, y se hizo pues un análisis de diferentes escenarios y en la presentación pues vamos a ver dos casos. Uno que es en el patio de comidas, en la planta alta, y otro un incendio pues en la planta baja, en la zona de entradas pues que es el atrio. Bueno, vamos a ver con estas simulaciones pues cuál es la influencia pues que ejerce la temperatura exterior sobre los sistemas de ventilación natural. Este es un edificio pues que está en una zona de España pues donde las temperaturas en verano son muy elevadas y entonces pues era uno de los puntos de interés. Y también vamos a ver pues qué influencia pues ejercen las cortinas de humo pues sobre esos sistemas de ventilación natural. La altura del atrio son 14 metros, son 2.000 metros cuadrados de atrio y como parámetros de entrada pues estos son los que se analizaron en su momento, los de interés. Bueno, aquí tenemos un vídeo, pues esto es los resultados de la simulación con el postprocesador este que comento de SmartView, que es el que se puede emplear pues para los resultados de salida de FDS. Aquí estamos viendo un recorrido por ese atrio, el incendio le tenemos detrás. Esto es como si una persona estaría caminando en este sentido y después se da la vuelta y va a ver pues el incendio pues ya evolucionado. Aquí vemos pues la escala de tiempos para que veáis pues los niveles de visualización pues que también permiten. Vemos que nos damos la vuelta y aquí vemos pues la fuente del incendio y cómo va evolucionando pues ese penacho y esa estratificación de los humos pues en función de la evolución pues de la simulación. Bueno, ahora lo vamos a ver pues más en profundidad. Aquí tenemos pues en planta y en perfil pues la localización pues del incendio. En principio se emplearon 3 mallados pues para poder optimizar pues los cálculos. La anchura pues ya vemos pues que son 29 metros, 73 y la altura pues la habíamos comentado antes, son unas dimensiones pues importantes. Y esta es el tamaño de incendio pues que se seleccionó. Es un tamaño de incendio pues con un crecimiento en T-square, un crecimiento cuadrático hasta 6 megavatios que se mantuvieron pues durante un tiempo constantes para luego pues ir descendiendo paulatinamente de forma lineal hasta los 1500 segundos de simulación. Bueno, se analizaron 2 casos para este escenario del atrio. Uno donde se colocaban pues 3 depósitos de humo separados pues por 2 cortinas. Un depósito primero de 450 metros cuadrados, un segundo de 650 y un tercero de casi 950 metros cuadrados. Y luego se simuló otro escenario donde se eliminaban las cortinas y se quería pues ver si realmente pues había una gran diferencia o no pues con ese primer escenario. Dentro de estos 2 escenarios, cada uno se analizaron 2 casos más, uno con una temperatura exterior de 20 y otro de 40. Bueno, aquí vamos a ver para el primer escenario con cortinas la diferencia entre una temperatura exterior de 20 y de 40 para lo que es la evolución de los humos. Estamos viendo pues cómo el penacho pues van ascendiendo todos los humos, se va estratificando. Está bajando pues cada vez. Y si nos fijamos, en este caso donde la temperatura eran 20 grados, la estratificación de los humos se ve de una forma más precisa que en el caso de 40, donde los humos no son tan densos en la zona superior. ¿Por qué? Porque está entrando, pues cuando la temperatura de esos gases, de esos humos que llegan a ciertas zonas, es menor
que la temperatura exterior de 40 grados, en vez de poder salir esos gases, está entrando aire de la calle y lo que está haciendo es que se formen pues unos remolinos que rompan pues la estratificación de esos humos y vemos pues que está descendiendo pues más esos humos de lo que había descendido pues en el caso de una temperatura exterior de 20. Para el caso de las temperaturas, para la comparativa del escenario 1 con el escenario 2, es decir, con cortinas, sin cortinas, vemos que los resultados, pues en este caso, para una temperatura exterior de 40 son muy parejos, no hay una gran diferencia. Y bueno, y aquí vamos a comparar de nuevo pues el caso del escenario 2 sin cortinas con el escenario 1 para el caso de las temperaturas y los humos. Estamos viendo que en el escenario 1, aunque tenemos la cortina, esos humos que llegan a esa cortina se generan unas turbulencias pues por ese choque de esos humos con las cortinas y esa cortina en este caso no es capaz de soportar, de hacer pues que esos humos se contengan en este depósito y esos humos pues pasan al siguiente depósito y por lo tanto pues al romperse pues esa compartimentación pues en esa zona del depósito, los resultados entre un escenario y otro, entre la colocación de cortinas en este caso y la no colocación, pues los resultados son muy parecidos. Como veis, la herramienta pues permite analizar diferentes estrategias en función pues de la solución pues que queréis analizar pues en vuestro edificio o que tenéis planteada. Incluso, pues por ejemplo, la normativa pues a lo mejor marca pues que hay que colocar, pues por poner un ejemplo, pues 20 sutorios y con este tipo de herramientas la normativa pues nos permite pues poder hacer un análisis alternativo y decir pues a lo mejor con el caso de 15 sutorios pues es más que suficiente pues para ese caso concreto si se demuestra pues con este tipo de herramientas. Este es otro ejemplo en la misma estación. Esta es en la primera planta para el patio de comidas. El patio de comidas que tiene un lucernario central. Bueno, aquí estamos viendo un recorrido pues por esa zona. Aquí a mano derecha pues tenemos pues el patio de comidas y estos son los pasillos pues que dan a ese patio y donde a mano izquierda y a mano derecha pues nos podemos encontrar con diferentes tiendas. Bueno, aquí tenemos pues la representación pues en el modelo. La altura libre pues en esta zona central en estas zonas son 6 metros y en la zona pues bajo lucernario son 7,5 metros, es decir que es una zona pues elevadas. Y en este caso se dividió pues en 2 mallas pues para también optimizar y esta zona pues que es más elevada, en la zona del lucernario, pues emplear pues un mallado diferente pues el que se empleaba pues en otras zonas. Aquí está la curva del incendio pues que se tomó pues en este caso y no como en el caso anterior pues de la zona del atrio de la entrada donde solamente se consideró pues la fuente inicial del incendio. En este caso se consideraron todas las mesas pues adyacentes a la mesa que era el foco inicial del incendio y se incluyeron pues sus propiedades pues para poder ver una posible propagación del incendio pues a través de esos elementos. Bueno, se analizaron en este caso también 2 casos, 2 escenarios. Uno empleando cortinas pues que realizasen pues una sectorización de diferentes zonas para intentar contener los humos en las diferentes zonas. Y otro sin cortinas en toda esta zona de pasillos ni en la zona pues del patio de comidas y incluyendo 2 exutorios en la zona central del patio de comidas pues con un caudal de extracción de 5,95 metros cúbicos por segundo. La temperatura exterior en ambos casos se consideró de 40 grados. Bueno, aquí vemos pues para el caso del primero de los escenarios, pues cómo está saliendo pues por ventilación natural pues esos humos pues por ese patio.
Estamos viendo cómo se estratifican los humos. Aquí hay una cortina y aquí hay otra. Lo está conteniendo hasta un cierto instante de tiempo donde se ve que se rompe esa sectorización, los humos pues sobrepasan la cortina y llegan pues a otros sectores pues donde pues no están pues directamente relacionados pues con el incendio. Para el caso del segundo escenario, con ventilación forzada y sin cortinas, pues vemos que también pues los humos pues cómo van evolucionando y cómo se van estratificando y van recorriendo pues todos los pasillos, pero al haber un mayor volumen de ese depósito, los humos pues no descienden tanto como en el caso anterior y se logran pues contener a una altura pues que no afecta pues a las personas en este caso. Bueno, aquí vemos pues en diferentes instantes de tiempo un plano de visibilidad por el centro de ese patio de comidas. Vemos pues cómo en el segundo de los casos pues la altura libre de humos, es decir, la zona con una visibilidad de 30 metros, que es la zona roja, pues es mayor que en el caso pues de empleo de cortinas. Y bueno, para el caso de los niveles de visibilidad, pues a una altura pues de la persona pues de 1,8 metros, en ninguno de los dos casos pues llegaron esos humos, pero como vemos en las imágenes anteriores, en el caso de no colocar pues cortinas, incluso pues la capa de humos pues quedaba pues por una zona pues algo superior. Bueno, vamos a ver ahora pues lo que comentaba pues en la parte inicial de la presentación del webinar, que son pues una de los diferentes errores pues que están asociados a estos modelos, que es pues uno de los errores físicos de turbulencia, de modelado físico de la turbulencia. Como comentaba anteriormente, es importante pues conocer muy bien pues estos modelos, pues porque su uso sin conocer pues los diferentes parámetros pues que están incluidos pues en el mismo pueden dar lugar pues a diferentes errores. Pues porque muchas veces estos parámetros, pues su modificación o no, hacen que los resultados pues sean totalmente dispares. Pues por ejemplo, en este caso, que hablamos pues de la turbulencia, esta es la ecuación de conservación de la energía y básicamente pues lo que vamos a tratar pues son estos dos términos. Bueno, esta ecuación pues de la viscosidad pues para el modelo pues de Smagoriski pues de resolución pues de la turbulencia, y entonces básicamente vemos aquí dos parámetros, uno que es el tamaño de celda y otro que es el coeficiente de Smagoriski. Ambos están relacionados pues en la misma ecuación, pero veremos pues a continuación pues cómo la modificación pues de este parámetro pues nos puede dar pues unos resultados pues muy dispares, y por lo tanto pues hay que conocer muy bien pues cuáles son, si el parámetro que se introduzca pues es el apropiado, o si es necesario pues para el caso de nuestro escenario pues jugar con ese parámetro, modificarle o no. Este ya digo que es un caso muy puntual, pero que existen pues otros parámetros pues que son interesantes pues conocer pues de cara pues a hacer una simulación pues con unos resultados que sean coherentes con la realidad. Bueno, para ver este ejemplo, una habitación muy sencilla donde tenemos pues una puerta, tenemos pues una serie de sofás, de muebles, con una fuente de incendio pues encima de uno de los sofás. Las dimensiones de la habitación pues son 2,4 metros de alto, 4,6 por 5,2 de sección, y la puerta son de 90 centímetros por 2 metros de alto. Estos son los resultados de un árbol de temperaturas, de las temperaturas en diferentes puntos. Esto es en el centro del recinto a una altura de 2,1 metros y esto es en el centro del recinto a una altura de 1,5. Esto es un ejemplo. Bueno, aquí hay a unas alturas menores de 0,9 también. Esto es un ejemplo, ya digo, pero de uno de los puntos dentro de la habitación, pero en otros puntos pues nos pasaría lo mismo. ¿Qué es lo que vemos aquí? Aquí lo que hemos realizado son diferentes simulaciones modificando ese coeficiente de Smagoriski. Aquí
vemos pues cómo ese coeficiente pues varía entre 0,01, 0,05, así hasta 0,35. Y en función de eso, aquí vemos pues los resultados de la temperatura pues en ese punto. ¿Podemos observar? Pues cómo, pues por ejemplo, en el caso pues de la línea azul, de la línea rosa, de la línea amarilla, la evolución del incendio es prácticamente nula. Hay una evolución inicial, pero no se llega pues a estabilizar, ¿no? Incluso pues las temperaturas a partir de un cierto instante de tiempo pues se reducen, lo que quiere decir pues que ese incendio pues no ha llegado a evolucionar y se está decayendo, incluso se está llegando a apagar. En el caso de 1,5 metros pues también se ve y 0,9 igual. Para el caso de los otros coeficientes de Smagorinsky mayores, vemos que hay una evolución del incendio donde se llega a un incendio pues totalmente desarrollado, donde las temperaturas incluso van aumentando pues cada vez más en función de la evolución del tiempo. Bueno, en el caso de la altura de 0,9, pues lo tenemos dividido en dos partes. ¿Qué es lo que se está viendo? Pues que en unos casos se está infravalorando pues los resultados, se están obteniendo resultados muy por debajo a los que tendrían que ser en la realidad, cuando empleando otro tipo de coeficientes de Smagorinsky, pues tenemos unos resultados que son más coherentes pues con lo que nos diría pues la física del propio problema pues que se iban a producir pues dentro de un escenario pues como el que estamos analizando y con una fuente de ignición pues como la que se daba. Bueno, vamos a introducir esto. En la Universidad de Cantabria pues estamos, bueno, como prácticamente todos sabéis, pues el año pasado, el curso pasado, pues empezamos pues el curso de experto universitario en modelado y simulación computacional de seguridad contra incendios. Es un curso eminentemente práctico, prácticamente de todas las clases que se dan, pues en todas las clases el alumno pues está pues con el ordenador pues trabajando en diferentes problemas, en diferentes partes, trabajando con el mallado, trabajando con los materiales, trabajando con diferentes elementos pues que le ayudan a aprender pues sobre este tipo de herramientas de simulación computacional. Lo que es el curso de experto de este año pues ya ha comenzado. La parte de simulación, consta de dos asignaturas, una de incendios, otra de evacuación y un trabajo final. La asignatura de simulación de evacuación está finalizando pues ahora durante el mes de marzo y ahora pues empezará la parte de simulación de incendios. Para los que estéis interesados pues en esta parte de simulación de incendios, en esta asignatura, pues se puede impartir de forma separada, incluso pues el año que viene pues engancharse al curso de experto haciendo la otra asignatura y el trabajo final. Bueno, básicamente pues hasta este domingo pues está abierto el plazo de prescripción y ya digo, pues el curso pues es eminentemente práctico y al que esté interesado pues en el uso de este tipo de herramientas a nivel de usuario pues experto, el curso pues considero pues que le es muy útil pues por las opiniones sobre todo pues de los alumnos del año pasado también.